La semana pasada veíamos una carta abierta del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al alcalde Jorge Yunda a propósito de quejarse por una actuación de la entonces supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, la abogada Gabriela Obando. Si tenemos, por favor, este tuit que a propósito, una carta dirigida por el presidente Francisco Egas al burgomaestre, en la que efectivamente daba a conocer su molestia por una actitud que, según él, decía en la carta, y si tenemos el tuit, me ayudan, por favor, de un supuesto abuso de autoridad, en la que efectivamente reseñaba lo que había pasado en el partido de fútbol entre Ecuador y Perú, ocurrido hace algunos días en Quito. En base a esta comunicación, que la podemos leer en pantalla, hace una extensiva y larga alocución el titular de Ecuafútbol, donde pues se queja de que sí hubo una presunta abuso de autoridad de la funcionaria, como dice aquí, Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Pues la entonces supervisora de la Agencia Metropolitana de Control presentó su renuncia y pues abandonó el cargo. Con nosotros precisamente a esta hora de la mañana se encuentra el abogado Obando. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, mil gracias, querido Byron, mil gracias a la ciudadanía que siempre nos acompañó durante estos 5 meses de trabajo en plena pandemia para tratar de disciplinarnos, para tratar de evitar más muertes y sobre todo tratar de controlar la ciudad más poblada del Ecuador. En ese estadio nosotros llegamos 30 minutos después de iniciar el cotejo y nuestra única intención era confirmar y supervisar el aforo. Lamentablemente, todo lo que ocurrió, precisamente porque no se nos permitió acceder a una lista extensa de saber quién realmente estaba y cuántas personas estaban, provocó que literalmente nos saquen del estadio y que sin duda lo que nosotros dejamos constancia es del trabajo que estábamos haciendo, de la digitalización con la cual nosotros planteamos incluso la posibilidad de reabrir los estadios, porque la verdad, personalmente considero que es terrible que no se tenga planificación de reactivación, peor aún, lejos de la digitalización, tras un año, que se pretenda decir que no se abran aforos, que no se abran eventos, pero paralelamente sí permitan que ingrese un sinnúmero de personas. ¿Y quién permite? En este caso el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol es el que habría permitido, porque además estaba prohibido el ingreso de personas al estadio. Correcto, y recordemos que incluso en esos mismos días, después de haber planteado la posibilidad de que a través de una digitalización podamos tener una reactivación ordenada, que es necesaria después de todo un año, se dijo que los estadios tenían que tener público cero. Incluso la normativa de Conmebol establece que quienes deben estar ahí son cuerpos técnicos, son personas que deben justificar el por qué se encuentran ahí. Ahora el señor Egas dice en su carta que su personal y usted en particular entró sin acreditación alguna. En cambio el señor Díaz, el secretario de Seguridad, sí tenía acreditación. ¿Cómo explicar esto? Bueno, la Agencia Metropolitana de Control tiene la competencia a través del COTAD como el ente que debe revisar precisamente aforos dentro del no distrito necesita autorización de nadie. La ley le Nosotros, faculta. de hecho, por eso yo quisiera saber si alguna fiesta clandestina me diría si le anticipé que voy a ir. Pero esto es un evento público y que además pues se conoce que es un evento de la Sudamericana de Fútbol, que a su vez tiene la representación local con la Ecuatoriana de Fútbol, que es el ente regulador. No había que dirigirse a ellos porque si el señor César Díaz sí ha tenido acreditación, imagino que también querían que usted se acredite. Bueno, aquí hubo un error, entiendo, no sé de quién, pero desconocían completamente el actuar de la Agencia Metropolitana de Control. Cuando se sabe que jurisdiccionalmente e incluso por competencia el órgano que controla aforos, medidas de bioseguridad, no es la Secretaría de Seguridad, sino es la Agencia Metropolitana de Control. Yo entiendo que estaba haciendo su trabajo, no entiendo tampoco qué hacían los militares que estaban en todas esas suites. Decían... O sea, ¿usted verificó que en el estadio había gente que no debía estar nosotros viendo el partido? siempre porque también seguimos... pusieron una foto de ustedes sentados ahí con sus chaquetas de AMC viendo el fútbol, que es un poco lo que también se criticó. Querido Byron, ustedes fueron a ver el fútbol, ¿no? Y no hacer ningún control. Aquí quiero hacer 4 puntualizaciones muy puntuales.
La primera, que nosotros incluso nunca anticipamos que vamos a controlar un lugar. Hemos visto durante 5 meses una infinidad de eventos clandestinos que no tenían el aforo ni medidas de seguridad. Sin duda este no era un evento clandestino, al contrario, sabíamos que existía una extensa lista de invitados en el cual incluso se mencionaba que estaba el ex vicepresidente y sus hijas, que nunca se logró comprobar porque precisamente obstruyeron el ingreso de la persona que tenía la competencia para verificar ese aforo. Había una lista de invitados que no se debía saber. Que no, hasta el día de se hoy, sorprendió. Por supuesto, incluso no entendía por qué existía. Ahora logro entender, quizás, porque sin duda en la carta se menciona que sí estuvieron personal de la Presidencia de la República, que sin duda tienen todo el derecho incluso de estar ahí y debe estar justificado, por supuesto, el por qué se encontraban ahí, pero yo tenía la obligación de verificar el aforo. Y esto se me obstruyó el momento en el que me sacaron. Lo que incomodó fue que usted fue a verificar algo que ellos pensaban que nadie no tenía podía control, saber. correcto. Pero si estaba el señor César Díaz, que es parte de la administración del municipio. Él fue el primero que me pidió que me vaya. Ah, él dijo que se baje. Él fue el primero que me pidió que me vaya. ¿Y él estaba haciendo control ahí? ¿Estaba El señor trabajando, estaba en una el suite fútbol? En la cual apenas llegamos a esta suite, nos sorprendió muchísimo que estaba él con su hijo y muchísimos más militares que supongo, insisto, siempre lo he dicho, supongo que estaban haciendo su trabajo. Pero los militares estaban cuidando del estadio. Nunca nos presentaron permiso de Secretaría de Salud, nunca nos presentaron permiso del Ministerio de Salud, nunca nos presentaron ningún permiso, ninguna autorización de protocolo. Por el contrario, se decía que el presidente del COE era quien había autorizado absolutamente todo y el único que podía mandar en ese evento y que yo no tenía competencia alguna y que inmediatamente no me podían dar acceso a ninguno de los lugares de este evento, que era evidente que habían más de 500 personas. ¿Usted logró identificar algún otro personaje público entre esas personas que estaban en... Yo lamentablemente, ¿no? Querido Byron, en este punto lo único que busco es dejar en claro lo que pasó, más no buscar ataques personales, como se hizo conmigo. ¿Usted siente que esto de aquí fue un contubernio de varias autoridades para efectivamente desacreditar su función y como consecuencia pues que saquen su nombre de la autoridad municipal? No tengo ninguna duda de aquello. O sea, ¿el señor Francisco Egas además está detrás de esto otras personas? Sin duda, porque no logro explicar por qué entonces altos funcionarios lo único que exigían y que pedían es que me quede callada. Estoy a 30 segundos de terminar. ¿El alcalde Yunda no le respaldó entonces? El alcalde entiendo que hizo lo que creyó conveniente en ese momento. El alcalde me pidió, lo único que me pidió fue que le cuente qué es lo que había ocurrido y simplemente yo le conté. Entiendo que hubo una ola de linchamiento mediático que no le permitió comprender lo que realmente estaba pasando detrás. Gabriela, esto con el tiempo, pero le quiero agradecer su explicación y que siempre es importante saber del otro lado qué es lo que ha sucedido. Muy gentil. Gracias a toda la ciudadanía por su tiempo e infinitamente agradecida con ustedes por siempre apoyarnos en esta labor que cumplimos en la Agencia Metropolitana. Siempre a las órdenes. Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, 8 de la mañana. Nos vamos hoy a las 19 horas. Andrea Orbe con el detalle de la información de este día. De mi parte, buenos días.